El tema que nos ocupa es los obstáculos y los contratiempos que tiene el valorador frente, frente a la conducta de valorar una circunstancia o un daño. Entonces, bueno, hemos planteado cuáles serían y la forma en que tendríamos que encarar o cuáles serían las ayudas que podríamos brindarles en esta circunstancia. Buenísimo. Pequeño altercado. Finalmente vamos a empezar. El tema de hoy es los obstáculos en el uso de baremos. En realidad, los obstáculos y las dificultades, yo voy a hacer una pequeña presentación y voy a dejar después a los integrantes de la mesa redonda que desarrollen el tema. Pero quería iniciarlo con una pequeña puesta a punto de lo que en realidad es nuestro objetivo. Las dificultades generalmente son de tipo primario, que son las necesidades de formación y entrenamiento. Todos estamos de acuerdo en que la formación y el entrenamiento es una cosa indispensable. Y la otra son las secundarias. Y en ese caso tenemos los baremos inadecuados y los baremos mal confeccionados, que es una de también las dificultades que nos encontramos cuando tenemos que hacer la valoración. Entonces, bueno, dicho esto, paso a decir algunos de los obstáculos. Y yo antes de empezar quería citar algunas de las cosas que nosotros nos encontramos. Por ejemplo, que el baremo sea expresión de distintas circunstancias políticas, circunstancias culturales, circunstancias de moda. Que sean cerrados, o sea que lo que no figura en el baremo no existe y que nos genera muchísimos problemas. A veces consignar patologías sin una tasa, tal patología es un 0%. Entonces el perito, ¿qué hace en eso? No explicar cómo valorar entre un mínimo, un medio y un máximo. Cuando hablamos de un rango, nos tenemos el gran inconveniente. ¿Cuándo es 0? ¿Cuándo es 1? ¿Cuándo es 2? ¿Cuándo es 5? No explica eso. A veces se utilizan métodos confusos para calcular. Ejemplo, en un baremo de uso corriente, cuando se calculan los déficits de los nervios periféricos. Saber cuál es el déficit motor, o sea, de la sensibilidad, nos genera muchísima problemática. Otra, que es una cosa que sería importante, que no tienen bibliografía. Yo no sé de dónde se basaron para darnos todos esos valores que los cuales figuran. Tampoco se actualizan. Y nosotros sabemos muy bien que la rehabilitación y la terapéutica va rápidamente. Y el baremo a lo mejor está basado hace 20 o 30 años en una terapéutica y una rehabilitación que no tiene nada que ver con la que estamos viviendo actualmente. Otro de los problemas es que algunos son obligatorios, porque integran una ley, y entonces nos vemos obligados a tener que utilizarlo como única salida porque son obligatorios. A veces no permiten las analogías ni las similitudes. O sea, cuando una patología no existe, yo puedo, si genera un daño similar al de otra patología, podría asimilarlo. No lo permiten. Valoran indistintamente a veces alteraciones o trastornos funcionales. Vemos que en un baremo hay una patología y le da tal valor, y por ahí después hay un rango de movilidad que también se lo valora, o sea, mezcla patología con funcionalidad. Otra es no permitir comentarios o sugerencias de los usuarios. Esto sería muy importante porque sería una de las pautas para poder ir actualizándose. En el fondo los usuarios, que seríamos nosotros, seríamos los que estaríamos en condiciones de poder decir cuáles serían las mejoras a introducir en esos baremos. Para terminar, que a veces son incompletos. O sea, hay muchas patologías que son importantes y que no figuran, como si no existieran. Y finalmente, a veces que no diferencia el daño específico, o sea, no hay un baremo laboral, un baremo civil, etcétera, que también ayudaría a que los peritos pudieran encontrarse realmente fácil la tarea pericial. Dicho esto, me quedarían dos preguntas básicas que quisiera también planteársela a la mesa. ¿Debe consultarse un solo baremo o varios? Sería la inquietud de todos. Y la otra pregunta sería, ¿importa el criterio personal? Y cuando digo personal estoy hablando del criterio del valorador, del médico que está frente a la valoración de un daño. Bueno, la mesa está integrada por el doctor José Altuve, el profesor Alejandro Basile y el doctor Fernández Blanco. El doctor Altuve es un médico legista, médico traumatólogo y médico de trabajo y autor del baremo general para fuero civil.
El profesor doctor Alejandro Basile es doctor en medicina, médico psiquiatra, médico legista, médico del trabajo y licenciado en criminología. Es profesor emérito de la Universidad de El Salvador, profesor de las universidades de Favaloro y Barceló y presidente del Colegio de Peritos Médicos Legistas de la capital federal. Finalmente, el doctor Daniel Fernández Blanco es doctor en medicina, médico legista, ex jefe de auditoría médica del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y autor de la tabla de evaluación de incapacidades y accidentes del aparato locomotor. El de abajo soy yo. Esto lo puse porque ahora viene el inicio de la mesa. Doctores. ¿Quién habla primero? Doctores. Sí, yo voy a hacer un aspecto introductorio sobre el tema para dejarles justamente a los doctores Blanco y Altuve, ¿no es cierto?, el correlato de todo esto. En principio, agradecer a la entidad organizadora la invitación formulada para este espacio de debate que tiene suma importancia pericial. Suele suceder que a veces se dan por sobreentendidas las cosas. En principio debemos preguntarnos qué es un baremo. Si un baremo ofrece como expectativa cubrir todos los casos posibles de minusvalía de un trabajador o de la víctima de un accidente o de un infortunio, evidentemente se cubre en alguna medida. Simplemente la retribución en dinero no es la manera más adecuada para satisfacer las expectativas de la demanda, de la querella, pero es la única que existe, no existe otra. Un baremo, el término proviene de Guillaume Barème, que era un estadígrafo francés, de donde viene la palabra baremo, y significa específicamente un inventario de cuentas ajustadas. Esas cuentas ajustadas muchas veces satisfacen a una parte, no satisfacen a otras, y eso da lugar a que se hayan, digamos, propuesto una cantidad muy grande de baremos, con De Filippo y Novoa y Orlando Saturnino González. En la década de los años 1980 propusimos uno, los doctores Altuve y Rinaldi con mucha capacidad compusieron otro, y nos hemos encontrado con que existe una cantidad grande de baremos. En general, el obstáculo mayor se da en aquellos baremos donde la horquilla comprendida entre el valor mínimo y el valor máximo es muy grande. O sea, por ejemplo, el baremo del profesor Bonet, que en su tiempo tuvo, digamos, una aceptación muy grande y era muy utilizado por los peritos de su tiempo, presenta una horquilla muy grande entre los valores mínimo y máximo, lo cual prácticamente deja de decirnos la realidad del caso. O sea, entre un 10 y un 40%, si el perito tiene que expedirse, se va a encontrar con una dificultad muy grande, muy seria. En general, los baremos ulteriores, sobre todo el baremo nacional, así llamado, que es el del decreto número 659/96, que es un decreto agregado a la ley 24.557, ley de riesgos de trabajo, es un decreto complementario de esa ley. Si bien tiene sus defectos, podemos decir que es un elemento importante para el perito desde el momento en que comenzó
a aplicarse. ¿Por qué motivo? Porque facilita en forma significativa todos los contenidos de las distintas especialidades. Mi especialidad, como bien lo refirió el profesor Di Domenica, es la psiquiatría, y entonces evidentemente a veces uno pone un poquito más de observación en el campo de su tarea, pero la medicina legal, me refería el profesor Bonet en una de las charlas que tuve con él, es todo. O sea, el médico que se desempeña en la categoría de medicina legal debe conocer todo el programa de la materia. No puede ignorar aspectos de ninguna naturaleza, sobre todo si ejerce docencia en medicina legal. Nunca un baremo va a dejar contentas a todas las partes. Siempre la demanda espera más y la demandada piensa que debe ser menos. Las impugnaciones suelen ser aplicadas sobre los contenidos del baremo, de los baremos. Muchos baremos nuevos, modernos, han aparecido sobre el tapete de la mesa de apreciación. Uno de ellos es el baremo de la Asociación Argentina de Compañías de Seguro, muy similar en sus contenidos al baremo nacional del que hablábamos antes, y otro es el baremo de la Comunidad Económica Europea, que tiene una importancia significativa por los contenidos y la forma de abordaje de las incapacidades correspondientes. Así entonces nos encontramos, por ejemplo, que en la parte psiquiatría del baremo nacional, y acá hago una observación risueña, si se me permite a esta hora de la tarde, para satisfacer un poquito el espíritu de la audiencia, psiquiatría está escrito con S y sin P. Desde el punto de vista etimológico, psico sin P significa higos, lo cual desde el punto de vista etimológico, la psiquiatría sin P, la psicología sin P sería el estudio de los higos, cosa que no satisface nuestras expectativas científicas. En este sentido, el baremo nacional aborda un criterio psicorreactivo. ¿Qué es este criterio psicorreactivo? Es un principio sustentado por autores como Jasper, Binder, Schneider y Kretschmer, que parte de la idea de la reacción y los desarrollos. Las reacciones serían respuestas inmediatas que no pasan por el tamiz morigerador de la conciencia, en tanto que los desarrollos serían el producto de una evolución a través del tiempo, referido a antiguas reacciones y actuales procesos de economía psíquica por parte del individuo. Esto llevaría muchísimo más tiempo explicarlo, pero si no se comprende este criterio psicorreactivo, el perito que debe peritar sobre una temática psiquiátrica en una pericia, por ejemplo, para valorizar o para valorar el daño psicopatológico, comúnmente denominado daño psíquico, yo creo que debe llamarse daño psicopatológico, estaría en una encrucijada muy difícil, porque habría que, digamos, hacer una lectura previa de las obras, por ejemplo, de Philip Lerch, sobre estructura de la personalidad, etc. Esto que yo expliqué en pocos minutos demandaría muchísimo más tiempo hacerlo, razón por la cual en el Colegio de Peritos Médicos Legistas de la capital, juntamente con FEMECA,
propiciamos la creación, del Colegio de Peritos Médicos de la capital, juntamente con la Facultad de Medicina de la Fundación Barceló, propiciamos la creación de una maestría en psicopatología forense. Pero eso es harina de otro costal. Más o menos he tratado de hacer un introito a la temática de los obstáculos que nos generan los baremos. Doctor Altuve. Buenas tardes a todos. Ante todo le agradezco a la asociación, al doctor Lavalle, la invitación. Lo primero que habría que mencionar es que, si bien hay muchos problemas para aplicar baremos y determinar incapacidades, en realidad deberíamos agradecerlo, porque el día que desaparezcan vamos a desaparecer nosotros. Nos van a reemplazar con un papelito que va a tener una serie de números o un programa de computadora y no va a haber más peritos médicos. Esto va a que la tarea del perito médico siempre va a tener una parte subjetiva y de experiencia. De la misma manera que el médico asistencial le ocurre algo parecido. Los pacientes no leen los libros. Entonces, viene este que tiene la sintomatología típica, el segundo tiene la sintomatología típica, el tercero no se parece a nada, pero era lo mismo que el primero. Pero uno lo ve y parece otra enfermedad. En medicina legal pasa lo mismo. No se puede tabular todo. Hay muchas cosas que se pueden tabular, pero no se puede tabular todo, porque siempre va a haber muchos casos que no se van a parecer o el resultado final no va a ser lo que el baremo esperaba. Por eso, si bien se trata de hacer los baremos lo más completos posibles, y acá vamos a algo que decía el doctor Di Domenica, siempre va a llegar el momento que va a haber patologías que no estén incluidas o patologías que estén incluidas pero con características que no están incorporadas en el baremo, o suma de patologías diferentes, combinaciones de patologías que en realidad no están contempladas en el baremo porque no es posible contemplar todo. Esto hace que la experiencia del perito sea fundamental y lleva a veces a que con el tiempo, en la medida que uno va tomando experiencia, el proceso pasa a ser al revés. Normalmente uno habla, ¿qué baremo tengo que usar? En realidad, el perito no está obligado a utilizar un baremo determinado, salvo en los casos en donde la ley lo especifica. Es decir, en casos previsionales y en casos laborales debería utilizar los baremos que marca la ley. Claro, ¿y qué pasa si en la iniciación de la demanda se planteó la inconstitucionalidad de la ley y la Corte termina haciéndole lugar? Entonces, estamos utilizando un baremo que resultó que era... estamos usando un baremo que después se dijo que no tenía que utilizarse. Si estamos hablando de que tenemos que informar al juez, en la mesa anterior se mencionó el tema de hacer un informe completo, detallado, y que eso es importante. Es importante porque los juicios son escritos. Si la justicia fuera un tribunal oral, estarían las dos partes, estaría el juez, todo el mundo le haría preguntas al perito y en un rato, o en una hora, en 2 horas, se sacarían todas las dudas de encima. Pregunta uno, pregunta el otro, repregunta, pide aclaración. La justicia acá es escrita. Entonces, hay que tratar de hacer un informe lo más completo posible para que cubra la mayor cantidad de dudas posibles. Con los baremos pasa algo parecido. Nosotros tenemos de repente en determinados ámbitos de la ley baremos que son de uso obligatorio, por lo tanto hay que utilizarlos en el informe y poner la incapacidad según esos baremos. Pero también conviene poner la incapacidad según otros baremos, por ejemplo, algo del fuero civil, porque incluso en la provincia de Buenos Aires hay jurisprudencia de la Corte Suprema que planteó hace ya un tiempo que se le podía reclamar a la RT lo que indicaba la ley de RT y al demandado la diferencia entre la ley de RT y los baremos de uso habitual en el fuero civil, y mandaron a rehacer las demandas laborales según ese criterio. O sea, están preguntando si el baremo de las ART indica las mismas incapacidades que el baremo del fuero civil. Hay patologías en las que sí, hay patologías en las que no, hay patologías que están incluidas, hay otras que no.
ahí es donde entra la experiencia del perito para tratar de informar todo lo que corresponda. En laboral o en previsional, la conclusión debería ser en base al baremo que indica la ley. Pero no está mal, en las consideraciones médico-legales, dejar aclarado la otra posibilidad. De la misma manera que ocurre ahí en el foro civil, es habitual que las compañías de seguro pidan que se use el baremo con lo cual uno le responde que no ve el motivo por el cual el baremo de la ley de accidente de trabajo se va a aplicar en forma obligatoria a un accidente que está ventilado en el foro civil. Entonces, en ese caso las conclusiones serán en base al baremo que el perito considera más adecuado, pero si la parte preguntó, uno no tiene obligación, porque uno trabaja para el juez, no es empleado de las partes, uno es auxiliar de la justicia. Entonces, el que da órdenes es el juez, los otros piden, preguntan. Entonces, si la parte preguntó en un punto de pericia cuál es, se le aclarará que según el baremo de la ley de accidente de trabajo, la incapacidad será tal y cual. Pero eso no quita que no estamos obligados a responder y a definir nuestro informe en base a una ley que no es parte del foro civil. Y otro tema que se presenta muchas veces es el tema de suma de incapacidades. El famoso tema de la suma directa o por capacidad restante. En foro laboral o en foro previsional, en realidad la suma debería ser siempre por capacidad restante por la materia que se está tratando. Porque en realidad lo que se está planteando en el foro laboral es qué parte de su capacidad perdió el trabajador para realizar su trabajo habitual. Entonces, lo que le importa al fuero en ese momento es la capacidad restante para determinar en base a eso y una fórmula matemática cuál es la indemnización. En el fuero previsional es más o menos lo mismo, solo que para los trabajos en general, porque lo que quieren saber es si se jubila o no por incapacidad. Ahora, en el fuero civil es totalmente diferente. Si uno se fija, las demandas en el fuero civil no vienen, salvo pocas honradas excepciones, prácticamente no vienen con porcentaje de incapacidad, vienen con monto. El señor tuvo esto, aquello, y reclamó tanto. Hay algunos abogados que probablemente son de formación laboralista que piden un porcentaje de incapacidad. Pero ¿qué pasa? En realidad ahí están pidiendo un resarcimiento integral. Entonces, lo que hay que plantear en ese caso es, si yo me atengo a la capacidad restante, en realidad estoy restándole valor a determinadas cosas. El juez no va a determinar la indemnización en base al porcentaje de incapacidad. El porcentaje de incapacidad es una cosa más que va a utilizar junto con otras muchas para determinar esta es la indemnización que corresponde. No va a ser el cálculo del foro laboral de decir perdió 30% de incapacidad, el sueldo por el 30%, por los años que le quedaban en trabajo. No, directamente va a ver, tiene tanta incapacidad, esto es una cosa importante, el señor era una persona que tiene un trabajo importante, ganaba, y en base a eso saca una cifra. Si nosotros utilizamos capacidad restante en el fuero civil, ¿qué pasa? Si el señor perdió una pierna, tiene un 60%, digamos. Si perdió las dos, tendría más del 100%, como dicen las compañías de seguro que no se puede pasar el 100%. No, suma directa es hasta el 100%, no puede perder el 120%. Ahora, si hacemos capacidad restante, la primera pierna vale 60. ¿Cuánto vale la segunda? Me quedan 40, 6 por 4, 24%. Entonces, si yo pierdo una pierna, esa pierna vale 60. La otra, si perdí la primera, la otra vale 24. ¿Por qué? Entonces, como el ámbito, lo que se está buscando, lo que se persigue en foro civil es diferente, sería más razonable utilizar la suma directa, obviamente hasta 100%, porque no puede superar el 100%. Pero, por supuesto, ¿quién decide esto? No es el perito médico, es el juez. De hecho, hay jueces que aceptan una cosa, jueces que quieren otra. Ya lo mencionaron en la mesa anterior, no hay un criterio uniforme.
así como no lo hay respecto a los honorarios, no lo hay respecto a prácticamente nada. Es decir, como que cada juzgado tiene su propio código de procedimientos y no vayan a tratar de sacar una fotocopia a 3 juzgados distintos. Entonces, lo ideal es, uno tiene su criterio, personalmente el mío es que en Fuero Civil va a suma directa, pero hablando de hacer informes completos, habría que poner también siempre la cifra por capacidad restante. ¿Por qué? Porque no soy yo el que lo decide, es el juez. Él es el que en última instancia agarrará el informe, verá las dos opciones y dirá, a mí me parece que esto, y elegirá y verá en base a eso qué es lo que hace. Y el otro tema complicado que tenemos muchas veces es las incapacidades específicas. En realidad todos los baremos hablan de incapacidades genéricas. No se puede hacer el baremo del albañil, el baremo del aviador, el baremo del violinista, es imposible. Entonces, se habla de lesión de un tendón, vale tanto, rigidez de un hombro, vale tanto, pero eso es una incapacidad genérica. Y como en realidad en el fuero laboral y en el fuero previsional se está hablando de la capacidad restante para trabajar, y sobre todo en laboral, porque en laboral es para su trabajo habitual, se debería dar la incapacidad específica para su trabajo, y ahí empiezan los grandes problemas, porque no existe un baremo. Hay formas, se puede adaptar un poco las cosas, pero va a terminar siendo experiencia del perito el determinar cuál es la incapacidad genérica. Ahora, de entrada hay que informar la incapacidad genérica porque es la que está en todos los baremos, incluyendo la de la CRT. Pero habría que plantear cuál es la incapacidad específica para el trabajo en particular. Para dar un ejemplo concreto, hace poco tuve un caso de un paciente con una lesión manguito rotador, una lesión parcial, levantaba casi 90 grados, y la ART lo recalificó. Claro, uno dice, no, ¿cómo puede ser que lo recalifique si estamos hablando de repente un 10%, un 12% de incapacidad? Pero ¿qué pasa? ¿Qué trabajo hacía el obrero este? Instalaba sensores de estacionamiento en paragolpes de autos en una fábrica. Tenía que levantar el brazo y no podía. Entonces, no podía hacer su trabajo. El resto de los trabajos disponibles en la fábrica eran en la línea de montaje. Herramientas colgadas del techo, carrocería al frente, repuestos atrás. No podía levantar el brazo para hacer el trabajo. Entonces, tenía una incapacidad menor al 15%. Y sin embargo, la misma RT, que habitualmente no suelen regalar incapacidad, lo recalifica. Y le pagó un curso de reparación de computadores. ¿Por qué? No lo podían reubicar. La incapacidad específica para su trabajo en esa empresa era total. No podía hacerlo. No había forma de hacerlo trabajar en esa empresa. Entonces, la incapacidad específica debería informarse sobre todo en el fuero laboral. En civil no, y en previsional en general no, porque en previsional se está buscando la incapacidad para trabajar en forma general. La capacidad restante sí, pero para cualquier trabajo, no para el trabajo propio de la persona, porque lo que se está buscando es si se puede trabajar en algo. Entonces, lo ideal en fuero laboral sería informar la incapacidad por suma por capacidad restante y además la incapacidad específica, que ahí es donde va a entrar la experiencia del perito, que es lo que hace, bueno, que estemos acá. Muchas gracias. Doctor Bueno, sí, ahora. Bueno, yo voy a comenzar diciendo algunas cosas que alguna vez van a tener que ser necesarias que se digan. Por ejemplo, para ser perito, no es posible que un chico que recién se recibe, por el mero hecho de aprobar el examen que solicita la Corte, sea perito de los tribunales. Considero que no pueden tener menos de 10 años de ejercicio profesional alguien en la medicina para atreverse a hacer algo tan difícil como evaluar incapacidades.
Los baremos que existen son muchos, yo soy autor de uno y como siempre les he dicho, tiren todos los que están en Rubinstein y en otros libros, lejos si es necesario. Hay que aprender un método de trabajo cualquier fuera de ellos, y el criterio médico es lo que sirve para hacer incapacidades. El tiempo nos va dando el criterio. Tanto sucede que cuando ya tenemos muchas canas en la cabeza y viene el paciente y lo tenemos que evaluar, no tenemos ni idea del baremo. Yo lo miro y digo, tiene el 7%, y después busco la manera de justificar el 7% a que lo pague. Pero para llegar a eso se necesitan muchos años de haber estado dictaminando incapacidad. Yo dictaminé unas 10.000 incapacidades por accidentes de trabajo. Y he encontrado que no todos los trabajadores son tan mentirosos, y he encontrado que tienen derecho muchas veces a lo que necesitan que sea remunerado para compensar los gastos que han tenido. El advenimiento de los seguros, que es una cosa muy importante y que tarde o temprano van a tener, como pasó en toda Europa, el total de las remuneraciones tarde o temprano, obliga a nosotros, los médicos responsables, yo ya me estoy yendo, pero de cualquier manera para los otros que siguen, tener la responsabilidad de hacer un único baremo nacional que sirva siempre para todo. Para eso vamos a tener que juntar las cabezas, los que están en los seguros, los que están en el laboral, los que están en y los legistas también. Es una responsabilidad de todos nosotros llegar a tener un baremo. Yo trabajé muchos años, como algunos saben, en Alemania, y ahí había un solo baremo unitario. Se tratara del fuero laboral, de lo que pasa, que lo que va al fuero laboral tiene un tratamiento cuando es juicio muy diferente, porque está lo que decía el doctor Altuve. Hay que tener consideraciones de tipo de trabajo, riesgos del trabajo y un montón de cosas que son necesarias de tener. El derecho de trabajo es un derecho aparte, y un poco de lo que son los accidentes, porque son cosas combinadas que no se dan en los accidentes del automovilismo, de la vía, como yo estoy haciendo ahora, accidentes del seguro. El seguro evalúa cosas ya solucionadas, hechas, rotos que no tienen arreglo, y ya vienen al consultorio para que evaluemos una discapacidad con un número. Cosa que no se hace muy difícil porque total mueve el dedo así, el codo así, la mano así y listo. El problema es cuando se escapa al fuero de los seguros también y tenemos que evaluar en lo laboral. Yo he tenido consultas a veces de excelentes médicos laborales, legistas, porque han tenido problemas de que teniendo una enfermedad profesional, en tribunales el actor, una enfermedad profesional, un accidente severo donde tuvieron que hacerle cirugía abdominal también y tiene rotura de huesos con incapacidades articulares. ¿Y qué pasa? Que todos los obliga el avatar nuestro a que todos seamos especialistas de todas las especialidades. Es tremendo, porque nos obliga a leer permanentemente cosas que no son de lo que hemos hecho toda la vida. Entonces, ni quiero pensar aquellos que no vieron nunca traumatismo, que no hicieron traumatología, cuando tienen un verdadero roto con varios pedazos rotos de codos, rodillas o pies, para evaluarnos y dar un número final. Porque no sé si habrá abogados acá, pero los abogados que están, los jueces, lo único que les importa un número. ¿Cuánto vale el porcentaje que le dieron para poder evaluar cuánto vale en plata? He visto pericias enormes de 6, 7, 8 hojas que me lo han traído a consultar porque no sabían realmente qué hacer, porque eran tan científicas que se escapaban a la cuestión en sí. Y otras que son de una página y de vuelta, como decía acá el abogado, que también son deplorables. El problema es cómo hacer una buena pericia que tenga todo lo científico y que tenga toda la valoración exacta que tiene el paciente. Es muy difícil. Tener una valorización exacta de una incapacidad es casi imposible. Siempre vamos a ser un poco injustos. Y somos injustos con alguna de las dos partes intervinientes en el hecho. O los seguros, o el patrón, o el abogado del actor. Alguno no va a salir contento. Y no hay... Por eso lo ideal sería mantenernos totalmente aislados de quién es el patrón y de quién es el que tenemos detrás que está pidiendo.
porque es la única manera de tratar de ser justos. Porque si yo tengo un patrón y me guío por el patrón, yo tengo que ser leal con el patrón también en cierta medida. Cuando he sido médico de parte, uno tiene una tendencia a justipreciar bastante provisoriamente al trabajador que tenemos aquí en fuera. Eso también no lo tenemos que tener en cuenta en última instancia. ¿Por qué? Porque cuando he hecho evaluaciones yo, he dicho que yo, a veces los abogados han venido, doctor, me dio el paciente más que el 20, no podía haberle dado el 40 como médico de parte. Le digo, no, porque cuando yo doy una incapacidad la defiendo ante la Suprema Corte de Justicia si es necesario. Es lo único valor. Y además, el médico, acostúmbrense a que nadie tenga el manoseo de ninguno de ustedes de ninguna manera, jamás. El título que tienen es muy valedero y muy capacitante. No debemos dejar que factores extraños intervengan en nuestra tarea laboral como médicos. Porque cuando tenemos el título y ponemos una firma, tiene un valor jurídico inalienable. Por eso, siempre les he dicho, yo he tenido mucha gente alrededor también que hacían ilícitos como médicos laborales también, porque daban el doble, y por el doble de emolumentos del abogado que lo defendía. Puede ser, pero esas cosas son muy frecuentes y se dan y lo sabemos. Está lleno de médicos de los seguros, que me enteré porque esto estaba en la provincia yo, de que estaban arreglados con mi médico de la provincia, del lugar donde estaba, de la delegación, y una vez me vinieron 11 carpetas deplorables de lo que estaban pagando los seguros por incapacidades que no eran ninguna de esas. Pero en todos estos hechos hay hechos políticos también, como los jueces. Yo, que vengo de otra época también, yo veía jueces que cuando valoraban por los 96-88, antes de todos los arreglos anteriores, trataban de ser mucho más justos, inclusive en lo laboral. Cuando fueron cambiando la ley y vino la 24.557, los jueces en el fuero laboral en La Plata, por lo menos que lo que yo conozco, que fueron puestos en general el 90% por los gremios y por la política de turno, de golpe se pusieron en contra del trabajador, que era un espanto. Y yo me fui del fuero laboral porque empecé a recibir el 3% era. El primer cheque fue de 90 pesos, uno de 150 y uno de 75. Y lo fui a cobrar, porque la bola que tenía que hacer yo de 1 hora y media no valía la pena ese dinero. Entonces directamente me fui de los tribunales del trabajo, renuncié. ¿Por qué? Porque no podemos trabajar los médicos bajo cosas acuciantes, no es necesario. Cuando nosotros nos ponemos en nuestro consultorio o en nuestro estudio y nos ponemos con los papeles y vemos todos los antecedentes del paciente y vemos todas las cosas, nosotros estamos haciendo un juicio de valores muy grande. Y no está bien valorado, porque hay que ver que para que nosotros hagamos un buen porcentaje de incapacidad justo y lo hagamos bien, hemos trabajado y estudiado muchísimos años y hemos visto todas las especialidades, hemos leído todos los libros que teníamos al alcance. Entonces, tan mal remunerado, cuando hablaban de la remuneración, y es cierto, el punto débil de la justicia es el médico, porque el médico lo único que necesita el abogado, un número para reclamar, tipo, seamos sinceros así, cuanto sea el escrito de 7 hojas o de una, la de una, si al señor juez le pareció, le va a poner la de una, le puso el 5, dale el 5 y chao, y se acabó. Es así, los jueces son cambiantes. Los jueces, como decía yo, nombrados por los gremios, cuando apareció la ley de 24.557 empezaron a estar contra los actores, que daban miedo las cosas, he visto sentencias deplorables. Entonces, y además voy a ser, no sé si hay abogados acá, pero soy bastante duro con ellos, porque los jueces actuales no están en consideración, no están en condiciones de ejercer la magistratura que tienen, nada más ni nada menos. Como ha avanzado la ciencia y el mundo que nos rodea, están discapacitados para ejercer la magistratura. No están en condiciones, son deplorables, lo vemos en los diarios, las sentencias que se mandan son terribles. Cualquier persona con criterio está en contra de lo que están diciendo los jueces.
Y van a la Cámara, y como la Cámara no quiere trabajar, lo mandan al juez y se acabó. Porque es así, las cosas no pasan a la Corte, no llegan nunca. Y la Cámara también tira por tierra todo lo que puede. Por eso, esta tarea nuestra es muy loable, es muy linda además. El evaluar incapacidades nosotros nos sirve para muchas cosas, porque es como cuando hubo un asesinato, vamos cómo se produjo el asesinato y cómo terminó en la discapacidad que tiene. Y además no deben olvidarse todos los que hacen incapacidades de que incapacidades no se dan por huesos rotos, se dan por incapacidades funcionales, que es el único valor. La disfunción es lo que se paga y tenemos que hacer pagar, no los órganos rotos. Es la disfunción que ese órgano tenía y ameritaba. Y además otra cosa que es muy común, yo puedo preguntar y muchos no van a poder contestarlo. Nosotros estamos acostumbrados a tener las incapacidades parciales y permanentes. ¿Cuándo es absoluta? ¿Cuándo es total y absoluta? Si no es la muerte. Ahí, con el 70%. ¿A qué corresponde? Corresponde, esto para los abogados, para cuando el actor necesita de terceros para su vida privada y de relación. La incapacidad con necesidad de terceros involucra la discapacidad total. Y desgraciadamente a veces pasa. Y no puede bajar del 70% tampoco. Y después del 70 al 100, bueno, tenemos los vegetales que tenemos en terapia intensiva años a veces, y por último los muertos. Que se dan mucho. Yo espero que ahora que van a hacer esta ley del RT y arreglarla un poco, y que he estado charlando un poco recién con Pablo, quiero verla bien porque quiero ver cómo van a hacer para ser precavidos con los accidentes. Yo luché desde el Ministerio detonadamente para poder hacer cursos para los gremialistas. Cuando yo presenté el plan de acción desde el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires para llevar a toda la provincia, fue cajoneado, porque a los señores sindicalistas no les convenía. Seamos sinceros, a los señores secretarios generales de las obras sociales de los sindicatos le viene muy bien que las ART no hagan protección del trabajador, porque el negocio de ellos son los muertos. No lo saben ustedes, el negocio de un sindicalista es el muerto, porque el sindicalista pertenece el accidentado a un sindicato determinado. Hablemos por ejemplo Huócara, que tiene más rotos y no están protegidos por la RT, la mayoría de las veces son en negro. El jefe del sindicato tiene el caso jurídico, porque tiene su abogado en el gremio, y entre los dos piden 2 millones de pesos al Estado provincial y no dejan entrar a nadie. Le mandan la patota sindical si es necesario, si hay otro abogado, para que lo amenacen de muerte y vos no tengas el caso y déjamelo a mí. Estoy haciendo infidencias por la altura de la vida que tengo. Ya poco me importa si me matan, porque toda la vida me va a matar, no va a esperar mucho lo mismo. ¿Sí? Entonces ya ahora si me matan o me tienen en San Juan, ya poco me puede importar. Me importaría dejar de ver los nietos y no que tengo nada más, pero después el resto de las cosas. ¿Estoy hablando demasiado, Jorge? Poquito. Si ha servido de algo, bueno, espero que haya servido. Bien, Doctor, muchas bien. gracias. Bueno, No, quiero ver si alguien quiere hacer alguna consulta, alguna... Bueno, hola. En realidad escuché 3 exposiciones, Desde arriba. 3 exposiciones muy lindas, extraordinarias, y quería hacer algunas acotaciones con respecto a esto. Es verdad que hay muchos baremos, pero muchísimos hay, y todos los años hay alguno nuevo. Es muy difícil cuando tenemos que periciar, ver qué baremos vamos a utilizar. Generalmente nos quedamos con uno de ellos o 2 y a veces consultamos otros, pero
se nos hace tan difícil que en hacer una pericia nos lleva a veces mucho tiempo, pero mucho tiempo, y el honorario que nosotros percibimos por eso generalmente es muy bajo, y o a veces lo hacemos sin cobrar, como sucede cuando somos peritos de oficio en los tribunales. En el caso sabemos que nos lleva mucha tarea confeccionar la pericia, nos lleva mucha tarea también la contestación de las impugnaciones. Presentamos todo como tenemos que presentar, y cuando llega al final de la situación, o cobramos muy poco o no cobramos, o se hacen arreglos extrajudiciales y no se cobra. Pero con respecto a lo que estamos hablando en el tema ahora, quería decirles de que cuando hacemos una pericia, por experiencia también a los jóvenes, tenemos que ser sumamente objetivos. Como bien dijo el doctor Fernández Blanco, con respecto a algunas incapacidades que nos cuesta determinar, que buscamos un baremo, buscamos otras, estas tablas que nos ayuden, pero cuando es un caso difícil de determinar, nosotros tenemos que saber que los baremos y las tablas no son taxativas, son estimativas, y a veces tenemos que estimar realmente la incapacidad. Y por eso que no tenemos que determinar la incapacidad por determinada tabla si tenemos duda, sino que son estimativos, no taxativos, excepto en la ley del riesgo de trabajo, donde hay una tabla, un baremo que es así, que es taxativo, pero es el único. Y a veces está en algunos aspectos equivocado también en algunos temas y en algunos ítems. Con respecto al perito médico que hace pericias en tribunales de oficio, yo también diría que es conveniente que hacer un curso que se puede hacer a través de acá, de la asociación, sobre capacitación procesal, para que tenga idea de cómo tiene que ir a buscar el expediente, qué son qué es lo que tiene que escribir, los escritos que tiene que hacer cuando no está en letra o cuando hay algún otro problema. Con respecto a la capacidad restante, de la cual habló el doctor, esa hay que emplearla, sí o sí. Por supuesto, no se puede pasar del 100%, porque nadie vale más que el 100%. Y cuando, en el caso que el doctor expresó de que se le amputan las dos piernas, por ejemplo, y se emplea la capacidad restante, sí, una vale 60 y la otra va a quedar con 24, lo cual suma 84, pero eso es algo taxativo, ¿no? Indudablemente el individuo tiene incapacidad total y va a tener la jubilación correspondiente. No, solamente quería decir estas cositas y agradecer a la mesa
la exposición que dieron. Y agradecer también no solamente al doctor Lavalle, que organizó todo esto, y también al doctor Di Domenica y a todos los colegas que están en la asociación. No, nada más. Muy bien. Doctor, ¿quién? Yo para ser muy cortito, porque quienes me soportaron en la asociación saben de mi verborragia, escribí un cuadrito que tampoco quería hablar, pero me parece que tiene que ver con nosotros, con nuestra propia autoestima. Esto lo hemos debatido en la Facultad de Medicina, pasaron los años, uno trabaja de profesor adjunto en académica, y me dijeron, sí, profesor, es verdad. Cuando hicimos una cosa bastante interesante es que charlando con gente del CONICET, me encontré que el baremo que habíamos hecho con la Asociación Argentina de Compañías de Seguro era una brillante obra metodológica, si quieren después, porque no da el tiempo, explicaba por qué, pero tenía que ver justamente con eso. Alguien diría, bueno, pero tomó un baremo preexistente, generó una cosa, pero dicen, ojo, dentro de la metodología, ¿no es cierto?, para que un grupo de individuos sujetos jueces genere un consenso, ¿no es cierto?, que a su vez emerja en una tabla valorativa, parecía ser el término adecuado. Pero lo que quería ir era algo que dijo el doctor Fernández Blanco, que a mí me parece muy importante. Nosotros todos los días hablamos de medicina basada en evidencia y decimos, por ejemplo, que una droga X tiene una P de 0,2 de ser eficiente. 0,2 es no significativo. La medicina determinó alguna vez que 0,05, o sea, el 5% de posibilidad de azar es lo mínimo aceptable para hablar que una droga sea efectiva. Esto lo dice la evidencia. Si usted se está muriendo, hay una única droga. Esa droga tiene efecto de 0,2 y le quedan 15 días de vida. ¿Usted qué hace? ¿La toma o no la toma? Perdonen lo burdo del ejemplo, pero hay decisiones mucho más sutiles que las define un médico que en definitiva no aplica solamente una computadora, gestiona y determina el caso individual. Obviamente que en la general, si se es ministro de Salud Pública, nadie va a aprobar la droga del 0,2, pero nosotros como médicos la tomaríamos nosotros o se la daríamos a nuestros pacientes. Nos vamos al baremo entonces, o sea, acá pasa lo mismo. El baremo puede ser bueno, muy bueno, malo o más o menos, pero el médico valorador va a aportar una inteligencia y una solidez científica que va a generar convicción en el juez. Y por último, lo que tristemente, y yo sí digo al doctor Fernández Blanco, y sí, lo abrazo y estamos todos en la misma, el tema de que la ley la aplican jueces. Ocurrió condenarme a un médico que se había probado claramente su inocencia y la culpa del anestesista, nada más que pidió la condena porque el marido de la fallecida, que prefería al cirujano condenado y no al anestesista, porque el anestesista era insolvente y el cirujano tenía su casito, agarró y dijo, en base a dichos del marido es suficiente. ¿Qué pasó en ese caso? Es interesante, porque en la Facultad de Medicina, yo creo que se acuerdan los compañeros de compañías de seguros, nos juntamos una cantidad de estudios autorizados y decidimos que íbamos a presentar una solicitada de profesores. Vinieron a decir unos abogados, no sé si eso la Cámara le va a fallar en contra. ¿Saben lo que hicimos? Averiguamos quién nació en esa Cámara, de dónde, cómo se llaman. Pues les mandamos 2 hojitas y dijeron, ningún problema, muchachos, hagan lo que quieran. Eso sí, acá hay prueba de fuerza indudable de que este hombre es inocente. Si ustedes lo condenan, vamos a la corte, pero les pedimos el juicio a todos y vamos por causa de ellos. Y lo peor es que saben que lo ganamos. ¿Qué pasó? En menos de 6 meses, la Cámara, de totalmente culpable, con 8 años de inhabilitación y 2 de cárcel, lo convirtió en totalmente inocente y casi un santo. Pero el hombre ya a esta altura del partido era un caso psiquiátrico, había desarrollado un cáncer de laringe, sus hijos le preguntaban, papá, ¿por qué sos un delincuente? Su vida estaba destruida. Simplemente entonces tener en cuenta de que el resultado depende mucho, y en esto en particular, reforcemos a la
gente que aquí trabaja día a día, porque el valor serio, como decía el doctor Fernández Blanco, vale mucho. Gracias. Bueno, no habiendo más consultas, agradecemos a los participantes de la mesa redonda y le dejo al presidente. Muchas gracias. Bueno, ahora tenemos un pequeño break en donde vamos a aprovechar para que las chicas aborden a los socios que ya son socios y a los que quieren serlo, que queremos seguir creciendo. Hay muchas cosas por hacer. Lo que hacemos es sentimos que valorar no es un trabajo, es un arte. Realmente es un arte, lo hacemos de corazón. Y creo que cada uno de nosotros cuando termina una pericia a veces como que le da bronca entregar, ¿no? Porque se la quiere quedar como si fuera un cuadro. Así que hay muchas cosas. Modificar baremos es una de ellas y hacerlo por especialidades es nuestra principal motivación. Así que bueno, break y suerte con las chicas.